Buenas tardes, Florencia. ¿Cómo andan ustedes? Acá hace mucho frío en Formosa. ¡Apa! Estamos en el norte, hace muchísimo frío. Refrescó como acá, ¿eh? Acá en Entre Ríos también. Por supuesto. Entiendo que a esta hora está en clases. No, acaba de terminar la clase. Ahí está. Mis alumnos ya se están yendo. Así que estoy liberado. Ah, bueno. Bueno, la verdad es un tremendo honor conversar con usted. Hoy es el Día del Escritor, no queríamos dejar de saludarlo. Mientras establecíamos la comunicación, justamente recomendaba, que a mí me llegó por una recomendación, Nadie detiene a las ambulancias. La primera pregunta que quiero hacerle a usted es, ¿en qué momento usted se dio cuenta que era escritor? Ese paso, ¿no? De lectura a escritura, tal vez. Bueno, yo creo que en realidad darme cuenta no es así. Uno desde niño comienza una actividad cualquiera, puede ser un deporte, un juego, y con los años va adquiriendo, digamos, una pasión, un deseo. No creo que yo haya asumido en algún momento la idea de ser un escritor, en el sentido profesional del término, pero sí con los años siento que es un lugar en el que me siento muy feliz. Y me gusta justamente que me llamen así, escritor, pero no lo hice nunca como una actividad destinada a constituirme desde lo laboral o desde algún lugar, ¿no es cierto? Claro. Lo hice simplemente porque sentía que me gustaba estar ahí, así que desde niño permanentemente la lectura, el dibujo, la escritura fueron tareas que llevo a cabo. Yo creo que en algún momento decidí ser profesor de literatura para poder estar cerca de la escritura. Dije, bueno, voy a vivir como docente y voy a dedicar algún tiempo también a escribir. Esto quiero dejarlo en claro, ¿no es cierto? No, creo que casi todo el mundo lo hace de esta manera, salvo aquellos que han renunciado a muchas cosas para consagrarse a la escritura. Totalmente. Y en ese caso también poder acercar a estudiantes también, ¿no? A autores, a libros, también, ¿no? Me imagino, seguir ampliando ese mensaje que usted, ¿no? Manifiesta como, bueno, como un deseo, que también la enseñanza es un poco esa proyección de deseo de lo que a uno lo conmueve. Desde luego que sí, yo siempre digo que los profesores de literatura no enseñamos literatura, sino que un verdadero profesor de literatura es aquel que inculca un entusiasmo, ¿no? Yo creo mucho en esa didáctica del entusiasmo. Por eso lo hice cuando era profesor de nivel medio, hace muchos años. Después trabajé en los institutos superiores de la provincia, fui director del Instituto del Colorado, que tenía un profesorado de lengua y literatura. Y ahora también lo hago en la Universidad Nacional de Formosa, donde doy teoría literaria, y en un instituto privado católico de la ciudad de Clorinda, ¿no? Que es donde estoy en este momento. Claro. Pero siempre en relación con la literatura. No soy un profesor de lengua, como se dice, ¿no? Yo enseñé gramática. Claro. Siempre me esquivo, digamos, ese lugar de la enseñanza. Siempre parto de la idea que solo puedo enseñar aquello que me apasiona, ¿no? Que es la lectura, la literatura y obviamente escribir también. Usted estuvo participando en la última Feria del Libro que se realizó aquí en la ciudad de Paraná, hablando justamente, ¿no? de cómo usted escribe. Y quería preguntarle, bueno, ¿cómo fue también volver a Entre Ríos? Usted es entrerriano, y también, bueno, ¿cómo se encuentra ahora, actualmente, ¿no? con los procesos de escritura? Bueno, yo creo que Entre Ríos fue mi provincia natal, el lugar formativo, porque yo me recibí a los 22 años de profesor en Concepción del Uruguay, en la escuela normal, y me vine a Formosa a trabajar.
Y bueno, y aquí encontré el trabajo, encontré el amor, los hijos, los nietos, bueno, toda una vida. Y también el silencio y el tiempo propicio para escribir. Y con Entre Ríos tuve un romance que se lleva a cabo a partir de la literatura, ¿no? Cuando logro obtener en primer lugar el premio Fray Mocho en el año 83 con mi libro de poesía Los hilos diferentes. Y en los últimos años, a partir de las ediciones que ha hecho de mi obra literaria, particularmente la prosa, la Fundación Lendija. Haber encontrado a Armando Salma y a Laura Martín Sitz fue importante porque era la editorial de mi provincia querida, mi provincia natal, sí. Y ser leído en Entre Ríos me parece que es lo que uno más quiere, ¿no? La verdad, tuve la suerte de que hace muy poco leí, lo digo así, lo leí de una sentada, no lo pude soltar en ningún momento, a la historia del Gauchito Gila, colgado de los tobillos. Hay algo que a mí me impactó muchísimo en la forma de la narrativa que construye precisamente en esta historia, que es cómo cada personaje tiene una voz muy marcada, tiene un tono muy especial, y cómo eso funciona en una arquitectura muy, muy bella. O sea, en la lectura se perciben esos rastros de oralidad que hacen al personaje. Es muy impresionante eso. Sí, en realidad lo más difícil fue obtener justamente un tono que pudiera no ser necesariamente de gaucho, pero tampoco un registro oculto. Claro. Creo que busqué durante mucho tiempo, yo tenía toda la información porque viajaba permanentemente a Mercedes, tenía amigos que conseguían información sobre quién había sido Antonio Gil, pero no encontraba el modo de contar la historia en unas 50, 80 páginas, ¿no es cierto? No quería hacer una novela muy larga. Hasta que de pronto empecé a escuchar a José Larralde, a releer el Martín Fierro, y también algo de realismo mágico de García Márquez. Yo creo que cuando hice el primer borrador, uno de mis hijos me dice, es una rara mezcla de Martín Fierro con realismo mágico. Qué linda mezcla, ¿eh? Es un poco lo que percibí a partir de estos mitos, de estas creencias que se dan singularmente en Corrientes. Claro. Yo creo que no es el gaucho pampeano, sino que es el gaucho atravesado por lo que suelen decir los correntinos, ¿no? Corrientes tiene payés. Y es eso mágico que yo quería buscar en el libro, ¿no? Donde se borrara las fronteras entre la realidad posible y la leyenda. Y bueno, apareció el tono y después fue fácil, creo que lo escribí en pocos días, pero tardé 8 años más o menos en buscarlo. No de manera denodada, porque no soy, digamos, un escritor obsesivo en el sentido de ir rápido. Tengo mucha paciencia, ¿no? Creo fundamentalmente en la paciencia. La escritura es eso, es una ardiente paciencia. Ardiente en el sentido de que uno no puede enfriar esa pasión, pero tiene que ser paciente porque las mejores ideas no siempre son las primeras que se les ocurre, ¿no? Yo siempre digo a la gente que escribe, lo primero que se te ocurre no es necesariamente lo mejor. Siempre hay que buscar una segunda, una tercera o una cuarta idea. Yo creo que por ahí más o menos pasaría mi escritura, ¿no? Sí. Por esa paciencia. La verdad es impresionante esto que usted está marcando. Esa frase, ¿no? Las primeras ideas no siempre son las mejores. Me voy a anotar esa frase. Y quería preguntarle, porque usted recién hizo referencia al escenario, ¿no? A la cuestión de tal vez cuestiones de la cultura popular, tal vez de construcción de mitos, que tal vez se da mucho más allí en lo que es, ¿no?, la zona del Colorado. ¿Cuánto de todo eso también ha embebido su escritura? Bueno, yo creo que hasta 1989
Es decir, 15 años después de haberme radicado en Formosa, yo no empecé a escribir prosa. Héctor Izaguirre, un profesor de Concepción del Uruguay, decía que yo era un poeta entrerriano y un narrador formoseño, porque mi poesía está abiertamente establecida a partir de la nostalgia. Mis primeros poemas son la nostalgia de la tierra dejada, de del desarraigo, de los primeros amores, de mi infancia, ¿no es cierto? Claro. Los cielos diferentes respira eso tan entrerriano que yo conservo, que son mis recuerdos. Hasta que en 1969 un alumno me desafía, me dice que yo no había escrito nada sobre Formosa, que yo podía contar las historias de aquí. Y yo le digo, ¿cuáles son las historias de aquí? Me dice, bueno, hoy es San Juan, dice, esta noche es San Juan. ¿Usted vio alguna vez el cruce de brazos? No, le digo, nunca fui. Bueno, dice, tómese el trabajo de ir a ver cómo la gente cruza las brasas y no se quema los pies. Wow. Y eso fue para mí una revelación de que había algo aquí y muchas otras cosas más que yo tenía que empezar a mirar y a contar. Y creo que así aparecieron mis primeros cuentos de fabulaciones, ¿no? Porque eran fabulaciones lo que la gente decía, simulacros que también tienen esa textura de lo difuso, de lo fantástico. Y por supuesto, cuando escribo El Gauchito Gil, yo ya tenía, digamos, pensado ese escenario que solo me lo podía dar este lugar. Es decir, cada lugar tiene su encanto, así como Entre Ríos está atada inexorablemente al río, a los pájaros, al verde. Aquí hay todavía un universo narrativo que tal vez no se ha contado plenamente. Y bueno, yo empecé a hacerlo. Empecé a hacerlo con esa seguridad de que estaba en otro lugar y que tenía que traducir en mis cuentos, en mis novelas, esa realidad. Y bueno, eso sale así porque uno no es el mismo nunca, ¿no? Uno cambia a través de la vida, cambia cuando viaja, cambia cuando pasa el tiempo, cambia cuando deja de ser joven. Claro. Y bueno, mi escritura ha ido en ese sentido mutando todo el tiempo, que creo que es válido porque no he tratado de hacer siempre lo mismo, ¿no? Y bueno, en ese camino me encontré con muchas cosas que me gustó hacer, ¿no? La verdad, la última pregunta que quiero hacerle, y por supuesto agradecerle muchísimo por este tiempo, por esta conversación, por todos los conceptos que está dejando. La verdad que es un deleite escucharlo. Quería preguntarle, bueno, si actualmente está escribiendo y si tiene algún proyecto de publicación pronta. Bueno, yo dejé en la hija un libro que seguramente se va a editar si a los editores les gusta. Ajá. Que reúne mi obra poética, toda mi obra poética y también parte de mis memorias, en esas memorias, ¿no? Que son grajeas de mi vida en Entre Ríos, de mi familia, de mi infancia, de mis abuelos, y también mi vida aquí como docente, ¿no? He ido recuperando a través de estos casi 50 años como docente en Formosa, anécdotas, un sinnúmero de anécdotas que también muestran la singularidad de mi relación con los estudiantes, con los lugares, con la gente, ¿no? Así que ese libro, que ojalá se publique, y ojalá mis amigos me estén escuchando, creo que va a ser un poco la coronación de esto que estoy diciendo, ¿no? Porque es el trayecto poético más las prosas de esas memorias, ¿no? Todos en el mismo lugar. La verdad, sí. Plan de vuelo, ¿no? Porque es como que volé y bueno, y ahí está.
La verdad, bueno, vamos a esperar con ansias entonces la publicación de este libro y por supuesto, como siempre, agradecerle muchísimo. Usted ha sido muy, pero muy generoso, tanto para la conversación, también en la última feria, con todo lo que estuvo contando, con todo lo que estuvo abriendo, ¿no? en estos talleres. Así que le agradezco muchísimo y por supuesto que sus estudiantes ahí estén atentos, ¿no? Que su profesor esté en plena entrevista. Bueno, que siga haciendo esto del deleite, del disfrute, de la pasión, de conmoverse también con la literatura y también, por supuesto, ¿no? La escritura y la paciencia necesaria para la escritura. Le agradezco un montón todos los conceptos Bueno, que dejó. bueno, gracias Florencia por tus palabras. Yo simplemente agradecer a mis amigos entrerrianos, a Julián Estopero, un gran amigo, un gran periodista, un gran escritor, Sí. que también me ha tenido en cuenta. Y bueno, un saludo a todos los entrerrianos y entrerrianas que escriben en su día, ¿no? Hay muchos. Entre Ríos es Sí. una tierra de muchos poetas, y, hermosa poesía, con una historia muy importante. Y por eso me siento muy orgulloso de que también me consideren de la manada, ¿no? Totalmente, totalmente. No, no lo vamos a soltar tan fácil. Bueno, Muchísimas espero gracias. que no. Gracias. Por